Buenos días a todos, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Qué bueno que se han dado el tiempo para estar hoy aquí reunidos de forma presencial y no solamente alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, sino también poder escuchar lo que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros. Amén. Ciertamente, como dice mi esposa, ¿verdad? Ya estamos en vías de poder hacer algo. Comentaba yo hace 8 días que Dios puso en el corazón y en la vida de un hermano de acá en nuestra congregación donarnos 2 toneladas de cemento. Ya las tenemos ahí, pero pues ahora nos hacen falta lo demás, ¿verdad? El material, varilla, arena, grava, etcétera, ¿verdad? Queremos desplantar pues los cimientos de lo que va a ser nuestras instalaciones, donde, como bien dice mi esposa, queremos darle una mejor atención a nuestros niños de la congregación y tener unas mejores instalaciones aún para nosotros mismos, ¿verdad? Al final le voy a dar el aviso que comenté hace 8 días, pero mientras tanto vamos a meditar en la palabra de Dios. Y antes de que vayamos a la palabra, déjeme comentarle algo que ha sonado mucho estos últimos días. No sé si algunos de ustedes vieron la noticia que acaban de... perdón por no articular bien las palabras, pero acaban de echar para atrás, ¿sí?, la libertad de que la gente podía abortar en Estados Unidos, ¿sí? Acaban de derogar esa ley. Ahora cada estado, ¿verdad?, de los Estados Unidos va a ser soberano para llevar a cabo o no el aborto, ¿sí? Esto apenas sucedió hace unos días, ¿verdad? Y cuando comento esto es porque algo que me llevaba a meditar Dios en cuanto a esta situación es precisamente lo que Jesús en algún momento nos dijo, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán, ¿sí? Y yo sé que aún aquí en nuestro país, ¿verdad?, las leyes muchas veces cambian a favor de una minoría y no a favor de una mayoría. Sí, casi por lo regular, ¿verdad?, las leyes a veces cambian a favor de una minoría y no de una mayoría. Como bien sabe, ¿verdad?, apenas algunas semanas atrás, ¿verdad?, ya se estableció, se estipuló por ley que aquí en el estado de Veracruz pueden ser casadas, ¿verdad?, 2 personas del mismo sexo. Y de hecho ya se llevó a cabo, ¿verdad?, tanto en lo que es el municipio de Boca del Río, como es aquí en la capital de Jalapa. Ya se llevaron a cabo, ¿verdad?, 2 bodas con personas del mismo sexo. Pero ¿qué cree? Le tengo una buena noticia. El ser humano puede buscar de muchas maneras, siempre buscar de una u otra forma favorecerse en medio de todas las cosas, pero ¿qué cree? Dios, que es soberano, también ha puesto gente en lugares estratégicos. ¿Para qué? Para que esto, imagínense, esta ley en Estados Unidos tenía 50 años, escúchelo bien, 50 años que se había autorizado que la gente, si decidía, podía llevarse a cabo un aborto. ¿Pero qué cree? Hoy en día esa ley ha sido echada para atrás. Es cierto, el vecino país del norte está dividido hoy en día. Y como bien yo leía en las noticias, ¿verdad?, se vienen cosas muy fuertes para nuestro país vecino. Y lo que a veces menciono, ¿verdad?, cuando vemos que alguien se corta la barba, hay que poner las nuestras a remojar, porque no tardando, hermanos, va a haber repercusiones aquí en nuestro país. Sí, créamelo, va a haber repercusiones. Aunque mucha gente hoy en día, ¿verdad?, está favoreciendo a una minoría, pero ¿qué cree? Las cosas no siempre van a ser así. Las leyes pueden cambiar, pero le tengo una noticia: Dios nunca va a cambiar. Sí, lo que Dios ha dicho será. Aunque la gente diga, ¿verdad?, que se aman entre 2 hombres o entre 2 mujeres y eso constituye un matrimonio, eso es una mentira. Porque el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Y así será siempre. Sí, así será siempre. Entre 2 hombres no pueden procrear vida. Entre 2 mujeres no pueden procrear vida. Para que se pueda procrear vida tiene que ser entre un hombre y una mujer. Y eso nunca va a cambiar, hermanos. Sí, y eso lo tenemos que tener perfectamente claro. Mire, quiero que me acompañen a la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 3,
versículos 10 al 18. Y mire, las circunstancias cambian, las leyes, los tribunales, los gobiernos van y vienen, las elecciones levantan y derriban a los más poderosos, la opinión popular aumenta y disminuye, pero ¿qué cree? A través de todo esto, el llamado y la responsabilidad que tenemos los cristianos en este pobre mundo caído nunca ha cambiado, ¿verdad? Tenemos que seguir siendo los mismos, ¿verdad? Y sabe, este movimiento, ¿verdad?, que algunos le llaman Provida, no comenzó hace algunos años. Este movimiento comenzó, ¿verdad?, hace más de 2000 años, cuando un hombre en una cruz llevó los pecados de todo el mundo. ¿Y por qué digo un hombre? Porque Dios, nuestro Dios, se hizo hombre como usted y como yo. Y si el pecado entró a causa de un hombre, tendría que venir también la salvación. Porque el hombre que fue crucificado en esa cruz fue un hombre, ¿verdad?, que fue expuesto a las tentaciones de este mundo, a la problemática de este mundo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia de nuestro Señor Jesucristo y nosotros? Que Él no cometió pecado. Y a causa de que no cometió pecado, con su sangre fue el precio que se pagó para su salvación y para la mía. ¿Sí? Y eso, mis queridos hermanos y hermanas, ¿sí?, es lo que nos hace, ¿verdad?, hoy en día estar cada vez más firmes, ¿sí?, más determinantes, más decididos. ¿Para qué? Para estar a favor de lo que Dios dice y no de lo que el mundo dice. ¿Sí? La iglesia es el faro y es la luz que este mundo en tinieblas tiene. Y si nosotros no nos mantenemos en esa directriz, créame, entonces la iglesia está totalmente perdida y no ha entendido la razón de su llamado. Dice la palabra de Dios, y leo para ustedes aquí en Romanos, dice así la palabra: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víboras hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Leo para ustedes lo que dice esta versión. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor delante de sus ojos. Y es que mire, la vida es un regalo de Dios. ¿Cuántos creemos que la vida es un regalo de Dios? ¿Sí? ¿Y sabe por qué la vida es un regalo de Dios? Porque es un don de gracia que Dios nos dio a cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice en Génesis que cuando Dios creó al hombre, dice que lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Y una vez que lo había formado del polvo de la tierra, dice que sopló aliento de vida sobre de él, y entonces fuimos un alma viviente. ¿Sí? Solamente el ser humano, solamente la humanidad, ¿sí?, tiene ese don preciado que es parecernos a Dios. Estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. Y la palabra de Dios dice que en algún momento, cuando nosotros nos presentemos delante de Dios y seamos llamados a su presencia, el espíritu que Dios nos ha dado y que nos da vida regresará al Señor. El cuerpo volverá a la tierra porque del polvo hemos sido tomados. Pero ¿qué cree? Pero el alma, ¿sí?, las decisiones que usted tome aquí en la tierra, ¿sí?, el alma tendrá que vivirlas en la eternidad. Porque podemos decidir servir a Dios,
seguir a Cristo, vivir bajo sus mandamientos, pero también podemos decidir negar a Cristo y hacer nuestra voluntad como nosotros queremos. La decisión es de cada uno de nosotros. Y ese es precisamente, ¿verdad?, el fundamento de lo que dice la palabra de Dios y ante el cual nos tenemos que ver enfrentados en todo lo que hagamos. Mire, lamentablemente, ¿verdad?, la humanidad ha caído y la humanidad ha sido destinada repentinamente a la muerte. Veamos qué dice la palabra de Dios en Jeremías, capítulo 15, versículo número 2. Vayamos para allá. Dice la escritura ahí en Jeremías 15:2 lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. Y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y el que a cautiverio, ¿verdad? Y la pregunta de esta tarde, de esta mañana, debería de ser la siguiente, ¿verdad? Cuando nosotros nos vemos enfrentados ante una situación en la cual están solicitando que nosotros fallemos a favor de algo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a decidir? ¿A favor de quién estamos? Sí. Porque créame, para Dios solamente existe lo blanco y lo negro. No hay áreas grises, no hay intermedios, no hay cosas tibias. O para Dios estamos en frío o estamos en caliente. ¿Sí? O estamos totalmente alejados de Él o estamos fervientes en el Señor. Porque no podemos estar con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. En definitiva, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener claro que Dios está esperando que la iglesia tome el papel que le corresponde y para el cual fue creada a través de Jesucristo nuestro Señor. Porque Dios dijo, ¿verdad?, por medio de las palabras de Jesús, sobre esta declaración, sobre esta palabra, edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál? Sobre el hecho de entender que Jesús es el Hijo de Dios. Y sobre esa declaración es que la iglesia hoy tiene que levantarse como un faro de luz, como una esperanza para este mundo caído. Pero usted y yo somos la iglesia. La iglesia no son 4 paredes, la iglesia no es un santuario, la iglesia no es un lugar, la iglesia somos nosotros. Y por lo tanto la iglesia en el mundo entero tiene que estar determinada para poder levantar esa bandera de vida a favor de los que están más desprotegidos. Porque déjeme decirle, ¿sí?, hoy en día hay leyes en las cuales, ¿verdad?, se prohíben atentar contra un animal que está en peligro de extinción. ¿Cuántos sabemos eso? Hay leyes, ¿verdad?, y que las hacen valer cuando ¿qué? Cuando alguien atenta contra un animal que está en peligro de extinción. Es más, hay leyes que prohíben el maltrato a animales domésticos, como perros, gatos o pájaros. ¿Cuántos sabían eso? Sí, hay leyes que prohíben el maltrato animal. Es más, hay leyes que prohíben seguir contaminando los mares donde habitan cientos y miles de especies marinas. ¿Pero qué cree? El ser humano, y eso es lo que a mí, me llena, ¿cómo decirlo? Me llena de felicidad de saber que el ser humano, aunque piensa que puede burlarse de Dios, tarde que temprano, las cosas no funcionan así. Porque el ser humano hace 50 años, al menos en el país vecino del norte, ¿sí?, intentó que se estableciera una ley. ¿Para qué? Para que las mujeres decidieran, antes de las 12 semanas de gestación, poder producirse un aborto. ¿Sí? Poder producirse un aborto. ¿Por qué? Porque su eslogan es: mi cuerpo, mi decisión. Y yo no sé si usted ha escuchado eso, porque aquí en México también lo promulgan así: mi cuerpo, mi decisión. ¿Por qué cree? Después de 50 años que pensaban que estaban tan seguros de que esa ley se había aprobado y que esa ley se esparció por el mundo entero, y muchos países, ¿verdad?, han favorecido eso. Uno de ellos, nuestro país, México. ¿Pero qué cree? El país que se consideraba de primer nivel, el país que se consideraba más adelantado en cuanto a todas estas cosas, el país que se consideraba a favor de aquella minoría, hoy en día han echado esa ley para abajo. Sí. Entonces imagínense, las leyes pueden cambiar cuanto quieran, pero la ley de Dios y Dios mismo, Él nunca va a cambiar.
¿sí? Nunca va a cambiar. Eso tengámoslo claro, hermanos. Tengamos claro que de Dios no podemos burlarnos en ningún momento. No podemos vivir la vida sin restricciones. No podemos vivir nuestra vida pensando que Dios es tan bueno y amoroso que nada va a pasar y que nada va a suceder. Caminar bajo los términos y los principios de Dios traerá bendición a nuestras vidas. Pero caminar fuera de los principios y los términos y mandamientos de Dios, no le aseguro que traiga bendición a su vida. Por lo tanto, estamos, ¿verdad?, advertidos de parte de Dios. Estamos advertidos de parte del Señor. Cuando Jeremías citaba esto, ¿verdad? O sea, claramente nos estaba diciendo una gran verdad. Dice, ¿a dónde saldremos? Y dice, les dirás, así ha dicho el Señor, el que a muerte, ¿qué cree? A muerte. El que a espada. El que a hambre. Y el que a cautiverio. ¿Sabe? Esto me recuerda mucho lo que Moisés pronunció al pueblo de Israel cuando ellos iban saliendo de la tierra de Egipto y estaban prontos para entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Acompáñame, por favor, vamos al capítulo 29 de Deuteronomio. Quiero solamente leer algunos versos para usted, para que tenga perfectamente claro el hecho de saber, ¿verdad?, que pues nosotros no podemos hacer nada que esté fuera de los planes de Dios. Perdón, ¿qué le dije? 29, ¿verdad? Es 27. Capítulo 27 de Deuteronomio. Fíjese bien cómo dice aquí. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel, estoy leyendo el verso 1, al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. El día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. Y mire lo que dice más adelante. Verso 14. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá ¿qué? Amén, ¿verdad? Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo ¿qué? Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo. Dice, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo. Y así sucesivamente, hermano, nos damos cuenta cómo Dios le pide a Moisés que pronuncie todas estas maldiciones, y todo el pueblo tenía que estar ¿qué? De acuerdo. Y Dios claramente por boca de Moisés les dice a la nación de Israel: hoy he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Pero ustedes escojan. ¿Sí? Ustedes escojan. Mire, ¿sabe? A raíz de todo esto que yo veo, ¿verdad? Por medio de esto que está sucediendo y que han echado para atrás esta ley en la cual, ¿verdad? Mucha gente, y principalmente, ¿verdad? En la nación de Estados Unidos, mucha gente estaba ya viendo que todo esto iba progresivamente y que cada vez iban a tener más oportunidad de cambiar tantas cosas, de poder
cambiar tantas situaciones que ellos han querido mover, y al echar para atrás esta ley yo me doy cuenta, ¿verdad?, que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. ¿Sí? Y sabe, cuando hablamos de que las leyes pueden cambiar, pero Dios nunca va a cambiar, claramente, ¿verdad?, tenemos en mente el hecho de saber, ¿verdad?, que podemos buscar muchas maneras para buscar hacer nuestra voluntad, pero si nuestra voluntad no está alineada a la voluntad de Dios, no importa cuántas cosas, ¿sí?, por buenas que parezcan, por buenas que a nuestros ojos puedan ser, no se van a concretar, porque sabe, Dios es un Dios soberano y Él hace su voluntad como Él quiere. Él hace su voluntad como Él desea. Él hace su voluntad como siempre lo ha determinado. Sí. Miren, apenas hace unos días meditaba yo en lo siguiente. Muchos de nosotros a veces, cuando no tenemos el conocimiento de Dios, hacemos cosas en las cuales, ¿verdad?, la misma palabra de Dios nos indica que las hacemos por ignorancia. ¿Y por qué las hacemos por ignorancia? Porque no lo sabíamos, ¿sí? No lo sabíamos. Me imagino que usted, cuando fue pequeño, en algún momento se llegó a quemar o le llegó a dar toques un contacto. ¿Y sabe por qué? Porque no sabíamos que tocar la lumbre era peligroso, que meter un objeto en un contacto, ¿verdad?, podía ser peligroso. Es más, incluso, ¿verdad?, ha habido niños, y yo he visto infinidad de videos donde un niño simple y sencillamente camina, ¿verdad?, de manera muy libre hacia una alberca sin medir el peligro que puede ser ocasionado en el hecho de que se pueda ahogar. ¿Pero sabe por qué? Porque estamos en un estado de inocencia, estamos en un estado de ignorancia, desconocemos la gravedad del peligro. Pero ¿cómo nos sentimos cuando ya hemos probado el peligro y nos damos cuenta de que es peligroso acercar nuestra mano a algo que está caliente? De que es peligroso, ¿verdad?, meter un objeto en un contacto. De que es peligroso, ¿verdad?, si no sabemos nadar, aventarnos a un lugar que está sumamente profundo en el agua. Cuando nos damos cuenta de eso, entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que es necesario que poner restricciones en nuestra vida. Pero muchas veces, y esta es lo grave o lo más triste del asunto, que muchas veces en nuestra vida vivimos de una forma y creemos, ¿verdad?, que hacemos bien, pero cuando en definitiva somos enfrentados ante la palabra de Dios, nos damos cuenta de que estamos haciendo todo totalmente mal. Que no le hemos pedido consejo a Dios para hacer las cosas. Que nos hemos olvidado de lo que la palabra de Dios dice para poder conducirnos delante de Él. Es más, hemos pensado en nuestra mente y en nuestro corazón y decidido en nuestra voluntad que si lo hacemos a nuestra manera no va a pasar nada. A final de cuentas, Dios es un Dios de amor. Y es cierto, Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios de justicia. Y cuando la justicia de Dios nos es revelada a cada uno de nosotros, hermanos, no tenemos absolutamente, ¿sí?, ninguna excusa para decir no lo sabía. Para decir es que desconocía yo eso. Para decir es que yo no sabía que Dios estaba en contra de esta situación. Pues déjeme decirle algo, ¿sí? Dios nos ha dado su palabra y nos ha revelado su verdad. Y cada testimonio, cada palabra, cada mandamiento, cada situación que está escrito en la palabra de Dios es solamente la evidencia física para que usted y yo tengamos como referencia cómo debemos de hacer las cosas. Usted y yo podemos elegir seguir viviendo bajo nuestra voluntad. Usted y yo podemos decidir seguir viviendo bajo nuestros deseos. Usted y yo podemos seguir decidiendo y vivir bajo lo que nuestro corazón nos dicte. Pero dice la palabra de Dios que un día tendremos que dar cuenta delante de Él. Y entonces allí, al enfrentarnos ante su presencia, al enfrentarnos ante su grandeza, al enfrentarnos ante su soberanía, no tendremos excusa para decir, Señor, es que yo no lo sabía. Es que yo desconocía esto. ¿Sabe? Yo sé que hay muchas cosas que se podrían decir al respecto en cuanto a esto. Porque muchas de esas leyes, ¿verdad?, aunque tratan de favorecer el hecho de que si una mujer se embaraza pueda decidir en ese momento abortar. Muchos pensaron esta ley, ¿verdad?, también para que si en algún momento
alguna mujer, ¿verdad?, hubiese sufrido alguna situación de violación, tuviera el derecho de poder abortar. Ahora yo le pregunto algo, ¿sí? Y es que la historia, hermanos, es la que nos tiene que dar una referencia claramente de cómo han sucedido realmente las cosas. La historia ha registrado, ¿verdad?, un sinnúmero de personas que han sido prodigios, que han sido inventores, que han sido grandes pensadores, que han sido personas que han cambiado el mundo de muchas maneras. Y sabe que muchos de ellos vienen de una situación así, de una situación en la cual, ¿verdad?, sus madres en algún momento fueron violentadas, fueron abusadas, ¿sí?, fueron obligadas a algo. ¿Pero qué cree? En su momento ellas tomaron la decisión de poder procrear a ese hijo o a esa hija, que marcaron la diferencia en muchos aspectos de la historia humana. Pero hoy en día, ¿sí?, aquellos que se levantan y que dicen triunfalmente, ¿verdad?, que ellos pueden tomar su decisión, que a final de cuentas ellos pueden decidir, ¿verdad?, si quieren ser hombre o quieren ser mujer, si quieren convertirse en un árbol, si quieren ser, ¿verdad?, personas que vayan contrarias a su propia naturaleza. Sí. Es cierto, ¿verdad?, lo pueden decidir, pero ¿sabe qué? Por sobre todas las cosas, cada decisión que nosotros tomamos tiene que ser remitida a Dios mismo, porque Él nos creó. Y cuando Él nos creó, hermanos, nos hizo perfectos. ¿Usted cree que Dios se pudo haber equivocado en algo? O sea, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cree que Dios se pudo haber equivocado en algo? No, ¿verdad? ¿Cree que Dios en algún momento, la forma en cómo nos creó, fue diferente a como realmente nosotros creemos que debería ser? No, para nada. ¿Cree usted que las emociones, los sentimientos, ¿verdad?, y todo aquello que puso en nosotros lo hizo nada más porque se le ocurrió? No, lo hizo por una razón sencilla, porque Él nos conoce, porque nos hizo a su imagen, porque sabía que un día nosotros íbamos a necesitar directrices. ¿Para qué? Para poder conducirnos correctamente en este mundo, porque el ser humano, a causa del pecado, ¿sí?, ha entorpecido su mente y la ha llenado de tantas cosas que pensamos que cada decisión que tomamos es la correcta, pero no es así. Para que podamos determinar que una decisión es correcta, es solamente aquella que está apegada a lo que la palabra de Dios dice. Y cada uno de nosotros, ¿verdad?, en cada decisión que tomemos tendremos que vivir nuestras consecuencias, buenas o malas, porque por ello, ¿verdad?, es que la palabra de Dios ha establecido esa ley. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Mire, prácticamente todas las culturas de la antigüedad se mancharon con la sangre de niños inocentes. Solo por darle una idea. En la antigua Roma, los niños no deseados eran abandonados afuera de las murallas de la ciudad para que murieran a la intemperie o por los ataques de las fieras. Los griegos, que supuestamente, ¿verdad?, eran de los más pensantes, de los más inteligentes, de los más cultos, solían medicar a sus mujeres embarazadas con fuertes dosis de abortivos herbales o medicinales. Los persas desarrollaron procedimientos quirúrgicos muy sofisticados. Los primitivos cananeos, ¿sí?, y eso le han de sonar, porque los cananeos son parientes de los filisteos, ¿verdad? ¿Sí? Dice que ellos, ¿verdad?, arrojaban a sus hijos a grandes hogueras como sacrificio a su dios Moloc. Los egipcios se deshacían de sus hijos no deseados, destripándolos y descuartizándolos poco después de nacer. ¿Y sabe qué hacían aparte? Recogían su colágeno de manera ritual para después fabricar cremas cosméticas. ¿Sí? Eso hacían los egipcios. Es más, ninguna de las grandes mentes del mundo antiguo, desde Platón y Aristóteles hasta Séneca y Quintiliano, desde Pitágoras y Aristófanes hasta Livio y Cicerón, desde Heródoto y Tucídides hasta Plutarco y Eurípides, condenó en modo alguno el asesinato de niños. Y eso que eran personas que supuestamente pensaban, ¿sí?, personas supuestamente inteligentes, personas que supuestamente, ¿verdad?, dictaban la manera en cómo el mundo debería de conducirse. ¿Y qué creen? Ni siquiera ellos, ¿verdad? Ellos debatieron despreocupadamente sus diversas ramificaciones legales.
Es más, arrojaron alegremente vidas como si fueran dados. El aborto, el infanticidio, el abuso y el abandono formaron parte de las sociedades humanas hasta ser el punto principal, el principal motivo literario de tradiciones populares. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Le tengo una noticia. Dios en su palabra nos dice lo siguiente: Él es el dador de la vida, porque solamente Dios tiene el derecho de dar la vida y de quitarla. ¿Sí? Solamente Dios, hermanos. Ni siquiera nosotros mismos. ¿Sí? Ni siquiera nosotros mismos. Hay testimonios de personas que intentaron en algún momento suicidarse y ¿qué cree? Lo hicieron de muchas maneras y nunca lo lograron. Y alguien se pregunta, es que no era su tiempo, no era su momento. No, es que el tiempo de Dios todavía no era para ellos. Sí. Porque desde Jesucristo hasta el día de hoy, Él es quien determina quién muere y quién vive. ¿Pero qué cree? El ser humano hoy, sí, de manera, ¿cómo decirlo?, tonta e hipócrita, trata de decir, ¿verdad?, que ellos son dueños de todas las cosas. Tratan de determinar, ¿verdad?, quién vive y quién muere. Tratan de decidir, ¿verdad?, si es necesario que un ser vivo viva o que un ser vivo muera. Es una tontería. Sí. Es como aquellos, ¿verdad?, que piensan que por el hecho de casarse con una persona de su mismo sexo tienen el derecho de poder procrear una familia. Si ni siquiera ellos mismos, entre ellos dos mismos, son capaces de poder lograr eso. Obligadamente, ¿verdad? Aunque un matrimonio de dos mujeres se lleve a cabo, no tienen la posibilidad, sin la intervención de un hombre, para que puedan procrear a un hijo. ¿Sí? ¿Me entiende usted? ¿Cuál es la tontería que a veces quieren venderle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a la misma sociedad? Porque es una tontería. Es una tontería definitiva. Hoy en día, ¿verdad? Y yo no sé si usted ya haya visto esa película o no, pero una película, ¿verdad?, que un estudio cinematográfico, ¿verdad?, está promocionando para niños, se muestra claramente, ¿verdad?, cómo están favoreciendo una relación lésbica. ¿Sí? Y como una referencia, ¿sí?, de un recuerdo bonito de la niñez de un personaje. Imagínese nada más. Sí, imagínese nada más. Película que yo apenas veía en las noticias hace unos días, ¿verdad?, que la presentadora de las noticias estaba incluso hasta molesta del por qué en algunos países se prohibió exhibir esta película que estaba favoreciendo a ese grupo minoritario, llamándolos retrógradas, homofóbicos, misóginos, de muchas maneras. O sea, ¿cómo es posible que una persona que tenga tales estudios, que se haya convertido en una licenciada en comunicaciones, pueda pensar de esa forma? Imagínense nada más hasta dónde hemos llegado. ¿Cómo se han olvidado del sentido común, de la practicidad y de cómo funciona la naturaleza humana? ¿Pero sabe por qué? Porque el diablo cada vez está permeando más con las tinieblas este mundo. Pero la iglesia, usted y yo, tenemos una gran responsabilidad para hacer luz en esta tierra. Y de nosotros depende, hermanos. De usted depende, padre de familia. De usted depende, madre de familia, lo que nuestros hijos el día de mañana van a hacer. Porque si usted no tiene el cuidado, si usted no pone atención en las cosas que ven sus hijos, en las amistades que tienen sus hijos, en las personas con las que conviven sus hijos, el día de mañana no nos quejemos, ¿verdad?, de que en algún momento ellos hayan sido expuestos a este tipo de filosofía y eso contamine sus mentes y sus corazones. Y a través de esas determinaciones ellos empiecen a conducir bajo esas premisas. Es responsabilidad nuestra. Por eso con esta palabra hoy, hermanos, en esta tarde, yo quiero hacerles responsables a cada uno de ustedes. Sí. A cada uno de ustedes, ¿por qué? Porque como padres tienen la responsabilidad de que sus hijos lleguen a la meta. Aunque sus hijos a lo mejor en algún momento, oye, pero no quiero ir a la iglesia. Pues lo siento, ¿verdad? Mientras vivas en mi casa, mientras comas la comida que yo compro, mientras te bañes con el gas que yo pago, mientras uses el internet que yo pago,
Mientras te vistas con la ropa que yo te compro, lo vas a hacer. Perdóneme, ¿verdad? Si a veces sueno algo cruel, pero es la verdad de las cosas, hermanos. Sí. Porque a menos, ¿verdad, hijo? Si ya no quieres estar obedeciendo a tus padres, perfecto. Te voy a dar un consejo, vete de tu casa. Sí, vete de tu casa. Págate tus cosas, réntate tu cuarto. Consume los alimentos que compres con tu dinero. Sí. Y haz de tu vida lo que tú quieras. Pero mientras estés bajo el techo de tus padres, vas a tener que hacer lo que ellos digan. Sí, vas a tener que hacer lo que ellos digan. Porque así es como funcionan las cosas. Salirse de las directrices y de los parámetros de Dios siempre va a conllevar una consecuencia. Pero caminar bajo la bendición de Dios siempre va a traer, ¿verdad? Bendición. Caminar bajo sus mandamientos siempre va a traer bendición. Concluyo con esto, ¿verdad? Y lo voy a dar como testimonio. Sí, lo voy a dar como testimonio. Usted sabe que muchas veces, ¿verdad? Y yo soy de esas personas que lo digo reiteradamente. Sabe que muchas veces yo les he dicho, ¿verdad? A aquellas parejas que viven en unión libre. Les he dicho que están viviendo en fornicación. Ustedes lo saben. Sí. Hace unos meses atrás, ¿verdad? Recuerdo que en una predicación dije lo siguiente. Sí. Y me dirigí hacia las hermanas, hacia las mujeres. Porque normalmente a veces las mujeres son más inteligentes que nosotros los hombres. ¿Sí? Normalmente ustedes son las más pensadoras, hermana, más que nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque a veces a nosotros los hombres nos cuesta trabajo madurar. ¿Sí? Luego a veces ya tenemos cierta edad y queremos seguir jugando juegos electrónicos. Tenemos cierta edad y nos queremos ir a jugar fútbol con nuestros amigos. O sea, todavía de repente a veces actuamos como niños y no como verdaderos adultos, como hombres. Y yo no digo que esté mal que vaya a jugar fútbol, sí, vaya, sí, pero compórtese como un verdadero hombre en su hogar, como un verdadero sacerdote, como un verdadero pastor de los miembros que tiene ahí en su casa. Y entonces en aquella ocasión recuerdo que les dije a las hermanas lo siguiente: hermana, si usted ve que reiteradamente le ha pedido muchas veces a su esposo, bueno, a su marido, porque ni es su esposo, a su marido, varias veces le ha pedido que se case con usted y no quiere, ¿sabe qué? Yo le doy permiso de que lo deje, abandónelo. Sí, abandónelo. ¿Y sabe por qué? Porque no quiere compromiso, porque no quiere hacerse responsable. Sí. Porque lo único que está haciendo está jugando con usted y con sus sentimientos. Un verdadero hombre que ama a una mujer, ¿sabe qué hace? Se compromete. Sí, se compromete. Va ante un juzgado civil y se casa. Y viene delante de unos pastores y busca la bendición de Dios. Un verdadero hombre. Sí. Pero si ve que el suyo le ha dicho muchas veces y no acciona, déjelo. Y este es el testimonio. Visitaba a unos hermanos hace poquito y me decía la hermana, ¿qué cree, pastor? Le digo, ¿qué creo, hermana? A ver, cuénteme. Sí. Cuando usted predicó eso, ¿qué le digo a mi marido? Sí. Y déjeme decirle que ya llevaba algunos años de vivir con él. ¿Qué cree que le digo a mi marido? Oye, mira lo que está diciendo el pastor. Él ya está dando permiso para que si tú no te casas conmigo, ¿sabes qué? Me voy a buscar otro que sí quiera compromiso. Dice, creo que estoy en edad y todavía me veo muy bien para que otro verdaderamente me dé el lugar que yo me merezco. ¿Y qué cree que pasó? ¿Quiere que le cuente? ¿Qué cree que pasó? Mire, al día siguiente el esposo que se para tempranito y que se va al juzgado civil y que pregunta que qué requisitos necesitaba para casarse. Y pues que se pone a buscar el acta de nacimiento y que se pone a ver lo de los análisis y que se pone a ver todo eso. ¿Y qué cree? Y así, mire, se casaron. Hoy una vez más se los digo, hermanas. Sí, una vez más se los digo. Sí. Si ese hombre no está dispuesto a honrarlas, tienen toda la libertad de dejarlo.
Aunque luego vengan y me digan, ay, pastor, pues usted fue el causante de mi separación. No, hágase responsable. El causante de esa separación fue usted por no adquirir compromiso. Sí. Así de sencillo. Y eso, hermanos, la palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Así que mire, termino con esta cita, acompáñenme. Vayamos a Isaías capítulo 43, verso 19. Perdone, porque a veces yo sé que predico y hasta me aviento un chistecillo y se ríe. ¿Sí? Pero a veces, hermanos, la palabra de Dios me hace tan responsable a mí que digo, no, si yo me callo, a quien le va a pedir cuentas Dios es a mí, de usted. ¿Sí? Y mi responsabilidad es decirle lo que la palabra de Dios dice. Yo no sé, ¿verdad? Pero si hubiera un día oportunidad, yo les pediría a aquellos que han hecho las cosas bien a los ojos de Dios, pasaran y dieran testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Yo sé que sí los hay, ¿sí o no, hermanos? Sí los hay. Porque hacer bien las cosas a los ojos de Dios tiene su recompensa. Es como aquel que se esfuerza estudiando para sacar buenas calificaciones. Ya no más porque nuestros gobernantes dicen que no hay que reprobarlos, los pasan de año, aunque no tengan buenas calificaciones. Oiga, qué tontería. Déjeme decirle, a los ojos de Dios, el que hace bien las cosas siempre tendrá una mejor recompensa. Y no digo que los demás no, sí, porque la misericordia de Dios es grande. Pero la bendición de Dios, hermanos, es mayor. O sea, es como usted no se imagina. Va más allá de su conocimiento, va más allá de su entendimiento. La bendición de Dios siempre va a traer mejores cosas para nosotros. ¿Sí? Y eso es lo que hace la diferencia. Dice Isaías capítulo 43, verso 19, y concluyo con esto. ¿Lo tenemos? Dice el Señor lo siguiente: voy a hacer algo nuevo. ¿Cuántos creemos que Dios va a hacer algo nuevo? Hace un momento, ¿verdad? Mi esposa decía algo. Dios quiere hacer algo nuevo. La nube se está moviendo y Dios quiere que nosotros nos movamos juntamente con la nube. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento que cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, eran dirigidos por el día por una nube que los cubría y les daba sombra, por la noche una columna de fuego que les daba calor. Y si la nube se movía o la columna de fuego se movía, ¿sabe qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Tenía que moverse juntamente con la nube o con la columna. La pregunta es, ¿quiere usted moverse con Dios? ¿Quiere usted moverse bajo la voluntad de Dios? ¿Quiere comenzar a hacer lo que Dios quiere que hagamos? Si usted es de esos, está conmigo. Sí. Porque yo quiero moverme a eso nuevo que Dios va a hacer. Él dice: voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Sí. Así que esta palabra tómela para usted. Dios dice que quiere hacer algo nuevo. Sí. Yo no sé si usted está conforme como está viviendo, pero yo, hermanos, yo no estoy conforme. Quiero eso nuevo que Dios quiere hacer. Sí. Yo no estoy conforme. Quiero ver milagros que Dios va a hacer. Es más, yo no estoy conforme. ¿Sabe qué quiero? Quiero que un día esa entrada esté abarrotada de gente y estén pidiendo entrar. Y tengamos que hacer, ¿verdad? 2 o 3 servicios. ¿Para qué? Para que la gente pueda reunirse. Sí, yo eso quiero. Quiero ver eso nuevo que Dios quiere hacer. Pero ¿sabe qué? Ya está sucediendo. En lo espiritual ya está sucediendo. Porque primero tiene que verse en lo espiritual para que después se refleje en lo natural. Primero tiene que suceder un cambio y una transformación aquí adentro para que después lo demás sea reflejado hacia el mundo entero. ¿Sí? Póngase de pie. Vayamos a meditar un momento, ¿verdad? Esta palabra en nuestros hogares. Pensemos en lo que Dios ha dicho. Meditemos, ¿verdad?, la grandeza de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es más, tengamos bien claro, ¿verdad? Hacer las cosas a la manera de Dios siempre va a acarrear una bendición mayor, una bendición grande en nuestras vidas. Oremos a Dios. Padre, hoy estamos delante de tu presencia, Señor.
Y yo sé que esta palabra, Dios, estaba en tu corazón para que hoy en esta tarde nosotros la escucháramos. Es cierto, Señor, el ser humano se ha encargado de cambiar las leyes siempre a su favor, o siempre a favor de una minoría, Señor. Pero algo que hemos podido comprobar hoy en día, Señor, y tenemos cada vez más claridad en ello. Tú nunca cambias. Tus leyes nunca cambian y nunca cambiarán. El cielo y la tierra pueden pasar, pero tu palabra nunca va a terminar. Nunca va a envejecer. Nunca va a pasar de moda. Tus palabras son verdad y son vida. Señor, en el nombre de Jesús, hoy estamos en tus manos. Y al ser enfrentados ante esta palabra, Dios, ya no estamos más en ignorancia acerca de la verdad de lo que tú dices. Hoy por hoy, Señor, podemos tener perfectamente claro: tú eres el Rey de los cielos y tú gobiernas sobre todo lo que has creado. Somos tu creación, somos tus hijos. Y ante esa verdad, Señor, ante esa verdad, estamos cada vez más convencidos que hacer las cosas a tu manera traerá siempre una bendición mayor. Hacer las cosas a nuestra manera va a conllevar consecuencias, muchas veces fatales, tristes. Por lo tanto, Señor, al tener claridad en nuestro juicio y saber que tú siempre buscas nuestro bien, yo hoy decido, Señor. Y tus hijos lo harán de manera muy personal, pero yo hoy decido seguir caminando bajo tus leyes, seguir caminando bajo tus mandamientos, seguir viviendo bajo tu cobertura, seguir estando a la sombra de tus alas, seguir caminando por el camino recto que tú has trazado para mí. Y aunque sé que el enemigo nunca va a estar conforme ni contento con ellos, Señor, y sé que de muchas maneras vendrá para hacernos claudicar en nuestro camino, hoy te pido, Señor, que nos fortalezcas para que podamos llegar a la meta. Tu palabra dice que muchos somos llamados, pero pocos escogidos. Hoy yo, Señor, quiero ser de los escogidos. Y el pueblo que está aquí delante de ti, Señor, yo sé que muchos de mis hermanos y hermanas quieren ser también de esos escogidos. Porque, Señor, yo sé que en ti hay vida. Yo sé que en ti hay bendición. Yo sé que en ti hay bienestar. Yo sé que en ti está lo mejor para nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, queremos estar en tus manos y permanecer en tu camino, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, mis amados, no tengo más que decir al respecto en esta hora. Sencillamente, ¿verdad? Creo que la palabra de Dios nos es enfrentada, ¿verdad? Para que podamos saber cómo caminar. Nos despedimos de esta transmisión. Que Dios les bendiga a aquellos que están conectados. Y recuerde que nos estaremos conectando este próximo jueves, 5 minutos antes de las 7, para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios juntos. Bendiciones para todos ustedes y dejo lugar a mi esposa.